Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Voy a invitarle, por favor, a abrir su Biblia. Vamos a leer unos versículos y después vamos a orar para que el Señor nos dirija en este tiempo. Números capítulo 21. Vamos a leer estos 6 versículos solamente. Hay una palabra que vamos a utilizar en esta noche. Números capítulo 21, versículos 4 al versículo 9. Ahí vamos a tener nuestra lectura en esta tarde. Leemos de manera alternada. Dice así el texto. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Palabra de Dios. Tema que quiero presentarles, hermanos, le he titulado Protéjase del desánimo. Vamos a orar. Padre, en esta noche una vez más nos acercamos ante tu presencia, contentos, agradecidos por tus abundantes bendiciones, agradecidos también, Señor, porque has cuidado de nosotros y nos das la oportunidad de estar nuevamente reunidos en esta noche en tu casa para glorificar tu nombre, Señor, y poder contemplar, Señor, tu hermosura, contemplar tu presencia en nuestras vidas, poder, Señor, avivarnos, fortalecernos a través de los cantos, pero también, Dios, queremos ser exhortados con tu palabra, ser edificados también con ella, Señor. Te pedimos que en estos minutos, Señor, tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nuestros corazones. Bendice a cada hermano presente y Dios, que el deseo de nuestro corazón siempre sea seguir creciendo para tu honra y tu gloria. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se dio cuenta, hermano, que el clima ya cambió? Después de unos días de sol, volvió el frío. Y sabe, hay muchos que resienten el cambio de clima. No sé si usted es una de esas personas, pero hay muchos que resienten el cambio de clima en su salud, ¿sí? Hay muchos que cambia el clima y comienzan a estornudar. Y esos estornudos pasan y después comienza un dolor de cuerpo. Y después de ese dolor de cuerpo comienza la gripe. Y después eso se convierte en un catarro, inclusive se puede convertir hasta en una fiebre. Y lo último que queda es una tos. Y hermano, esto es un ciclo de vida en muchas personas. No sé si usted siente los cambios de clima, pero hay muchas personas que tan solo cambia como hoy el clima y su salud lo siente, su cuerpo lo siente. Comienzan estornudando y terminan con fiebre o terminan con tos. Pero sabe, este es un ciclo en el que muchas personas o muchos de nosotros pasamos. Pero algo curioso, hermano, de este ciclo
es que esto, hermano, se repite muchas veces en la vida espiritual de muchos cristianos. Este ciclo muchas veces se repite en la vida de muchos cristianos. Por eso, hermano, el tema que le presentaba, que quiero presentarle, protéjase del desánimo. Sabe que el desánimo es un mal. Es un mal que se contagia entre los creyentes. Y hermano, esto del desánimo es un ciclo que se repite muchas veces en la vida espiritual de muchos cristianos. Existen muchos creyentes que contaminan el ambiente con sus estornudos de desánimo. Hay muchos cristianos o llamados cristianos que contaminan el ambiente. Y hermano, estos llamados cristianos ya están contaminados, pero a la vez estos mismos quieren y andan contagiando con sus gérmenes a cuantos se acerquen. Por eso le decía, el desánimo es un mal que se contagia. Así como la gripa se contagia, el desánimo también se contagia. ¿Sabe? Cuando alguien en el hogar le da tos o gripa, no sé, lo más normal. ¿Sabe? Cuando uno comienza, a veces pasa por toda la familia. ¿Sí? Porque se va contaminando el ambiente. Hermano, el desánimo es de la misma manera. Hay muchos que viven de una manera desanimada o con una actitud de desánimo y, hermano, empiezan a contagiar a los demás. Y esto, hermano, se propaga, este virus se propaga. Por eso le decía, cuando alguien se enferma en el hogar, con lo más mínimo, todos se contagian, todos se enferman. Y hermano, con tan solo un miembro de la familia que tenga ese virus, es muy probable que todos, hermano, contraigan el virus. Y eso comienza a través de los estornudos. Ahora, hermano, ¿qué necesitamos hacer usted y yo para no ser fácilmente contagiados por los desalientos de la vida? ¿Qué necesitamos nosotros hacer para no ser fácilmente contagiados por este mal que existe en la vida de muchos creyentes? A través de la Biblia, hermano, nosotros encontramos consejos de Dios que nos ayudan a nosotros no fácilmente poder contagiarnos con el desánimo. Porque yo le decía, es un mal que existe en la vida de muchas personas, de muchos cristianos. Y si, hermano, nosotros no estamos fuertes espiritualmente, fácilmente podemos contraer el virus. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesita usted hacer para no ser contagiado fácilmente por los desalientos de la vida? Por lo menos, hermano, quiero que veamos 3 consejos que la Biblia nos da para no ser contagiados fácilmente por los desalientos de otros. Y quisiera que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor. Vamos a ver este texto, Segunda de Reyes, capítulo 18, y tenemos la historia del rey Ezequías. Hay un texto en especial que quisiera tomar en esta lectura. Dice el capítulo 18, los primeros versículos, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y lo llamó Nehustam. Y versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Hermano, ¿qué necesitamos hacer usted y yo para no ser fácilmente contagiados por los desalientos de otros? Dice el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Hermano, lo primero que nosotros necesitamos hacer, usted y yo, hermano, debemos tener a Dios como el centro de nuestra vida. Eso es lo primero que necesitamos, hermano. Haga de Dios el centro de su vida. Dice el texto, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Hermano, las personas de más éxito, las personas de más significado en la vida cristiana han sido creyentes que han hecho a Dios el centro de sus vidas. Las personas con más éxito, las personas con más significado en su vida, es porque son cristianos que han hecho de Dios el centro de sus vidas. Y sabe, no existen personas que tengan a Dios como el centro de sus vidas y vivan fracasados. No existen ese tipo de personas o ese tipo de cristianos que tengan a Dios como el centro de sus vidas y vivan fracasados. No existen personas que tengan a Dios como el centro de sus vidas y que no le hallen el sentido a la vida cristiana. Hermano, esas personas no existen. Esas personas no existen. Por eso, hermano, necesitamos protegernos de este mal. Y para protegernos, hermano, necesitamos hacer de Dios el centro de nuestra vida. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, hermano, habrá éxito, habrá victoria en nuestras vidas. Dice el texto nuevamente, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Y dice la siguiente parte, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. No existió otro como Ezequías. Dice versículo 6, porque siguió a Jehová, porque no se apartó de Jehová, porque guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, porque Jehová estaba con él, porque Jehová lo prosperaba. Hermano, hay una lista que podemos ver en la vida del rey Ezequías, tan solo porque puso su esperanza en Dios. Hermano, cuando Dios es el centro de nuestra vida, ningún mal puede enfermarnos. Ningún mal puede contagiarnos. Y estoy hablando en el sentido espiritual. El desánimo es un mal. Ahora, no sé cuál es su situación en este momento. No sé si usted está pasando por el desánimo, no lo sé. Pero hermano,
Esperamos en Dios de que la palabra sea quien nos avive. No sé cuál es su situación en este momento, pero hermano, necesita protegerse del desánimo. Necesita protegerse del desaliento de otros. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Que Dios sea el centro de nuestra vida. Poner nuestra esperanza en Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, hermano, hay prosperidad en nuestra vida. Por eso le decía al principio, no existen personas que tengan a Dios como el centro de sus vidas y fracasen. No existen. Haga de Dios el centro de su vida. Confíe en Él. Aunque otros, hermano, hayan dejado de hacerlo, usted confíe en Dios. Ponga a Dios en el centro de su vida, aunque otros dejaron de hacerlo. Hermano, sirva a Dios. Siga sirviendo a Dios, aunque otros hayan abandonado el servicio. ¿Sabe por qué muchos abandonan el servicio? No sé si usted se ha preguntado por qué muchos abandonan el servicio. No creo que porque estén avivados. Les cayó el mal. Hermano, sirva a Dios aunque otros hayan dejado de servir. Es un mal que se contagia. Y hermano, si no estamos fuertes espiritualmente, fácilmente podemos hacer lo mismo. ¿Cuántos abandonaron el servicio? ¿Cuántos prefirieron una carrera y abandonar el servicio? ¿Cuántos prefirieron tener una mejor vida y abandonar el servicio? ¿Cuántos prefirieron tener un mejor empleo, un mejor trabajo, pero abandonar el servicio? Es un mal, hermano. Es un mal que se contagia. Así que, hermano, necesitamos tener mucho cuidado y protegernos. Haga de Dios el centro de su vida. Aunque otros dejen de servir, usted y yo, hermano, necesitamos seguir sirviendo. Haga de Dios el centro de su vida, hermano, y no se aparte de Dios, aunque otros ya lo han hecho. ¿Cuántos se han apartado de Dios? Hermano, hagamos de Dios el centro de nuestra vida y no nos apartemos. Hagamos de Dios el centro de nuestra vida, hermano, y sigamos hablando de Dios y de sus maravillas, aunque otros consideren que ya no vale la pena hacerlo. Pero, hermano, es necesario seguir hablando de Dios. Es necesario seguir hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aunque otros cristianos han dejado de hablar de Dios, hermano, usted y yo necesitamos seguir haciéndolo. Muchos piensan que en este tiempo ya no hay que hablar de Cristo. Muchos piensan que en este tiempo hablar de Cristo ya no es suficiente, ya no es tan necesario. Los tiempos han cambiado. Precisamente hoy por la mañana, el tema que estamos tratando es testificar. Estamos en el discipulado que ustedes ya han tomado. Yo recuerdo algo que decía el hermano Morales. A él al final decía, yo recuerdo que antes, cuando nos invitaban a,
al evangelio, muchos iban y aceptaban, y la iglesia era grande, numéricamente era grande. Dice, y ahora la gente simplemente no quiere. Muchos no quieren. Y hermano, muchas veces pensamos que hablar de Dios, hablar de las maravillas de Dios, ya no estamos en ese tiempo. Pero sabe, la gran comisión que le ha dejado a la iglesia aún sigue vigente. Y mientras Cristo no aparezca, hermano, esa comisión sigue viva. Y debe de seguir viva en cada uno de nosotros. Necesitamos seguir hablando de las maravillas de Dios. Necesitamos seguir hablando de lo que Cristo puede hacer en la vida de las personas. Aunque muchos ya han dejado de hacerlo. Hermano, el desánimo fácilmente se contagia. Así que para evitar, hermano, este mal en nosotros, lo primero que necesitamos hacer es poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Necesitamos poner a Dios, hermano, en primer lugar en todos los aspectos de nuestra vida. Siga confiando en Dios, aunque otros han dejado de hacerlo. Siga sirviendo a Dios, aunque otros han abandonado el servicio. No se aparte, aunque otros ya lo han hecho. Siga hablando de Dios, aunque otros han dejado de hacerlo. Hermano, este mal perjudica muchísimo en la vida espiritual de los creyentes. Y dentro de las iglesias, hermano, existe este mal del desánimo. Hay gente que fácilmente se desanima. Por cualquier razón, hay gente que fácilmente se desanima. Pero hermano, usted y yo necesitamos hacer de Dios el centro de nuestra vida para permanecer firmes. Algo más que nosotros necesitamos hacer para no ser contagiados, hermano, es lo que Juan nos dice ahí en el capítulo 15, Juan capítulo 15. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué necesitamos hacer, hermano, para no ser contagiados fácilmente? Permanecer en Cristo. Necesitamos, hermano, permanecer en Cristo. Estaba checando este texto, hermano. Y algo que nos lleva a esta palabra, permanecer, nos lleva a esta idea. Quedémonos en esa relación con Cristo. Quedémonos, hermano, en esa relación que hemos iniciado con Cristo. Hermano, nuestra permanencia se ve reflejada en nuestra unión con Cristo. Dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿De qué manera, hermano, los pámpanos iban a producir fruto?
Necesitaban permanecer en la vid. Necesitaban, hermano, permanecer en la vid. Ningún pámpano puede recibir vida de otra fuente para poder llevar frutos, sino solo a través de la vid verdadera. Por eso, hermano, usted y yo necesitamos seguir permaneciendo en Cristo. Necesitamos mantenernos, hermano, en esa relación con Cristo. Manténgase en esa relación. ¿Cuántos años han pasado desde que usted inició una relación con Cristo? ¿Hace cuántos años han transcurrido? Tal vez usted se acuerda el día en que usted unió su vida a su esposa, a su esposo. No sé cuántos años lleva ya. Y gracias a Dios porque usted se ha quedado en esa relación. Usted ha permanecido en esa relación. 20, 30, 40, 50 años, no lo sé. Se ha quedado en esa relación, hermano. Ha permanecido en esa relación. Hermano, permanecer en Cristo es la misma idea que nos da. Necesitamos permanecer, quedarnos en esa relación. Pasen los años, nosotros necesitamos, hermano, mantenernos en esa relación. Los pámpanos, para dar fruto, necesitaban permanecer en la vid. Ningún pámpano podía recibir vida de otra fuente para producir frutos, sino solamente de la vid verdadera. Por eso dice el texto: yo soy la vid, dice Jesucristo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermano, para permanecer en Cristo necesitamos andar como Él anduvo. Eso es permanencia en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, nos habla sobre esto. Para permanecer en Cristo, hermano, necesitamos no practicar el pecado. Necesitamos, hermano, no practicar el pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 y versículo 9. Hermano, para permanecer en Cristo necesitamos persistir, permanecer en su amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Permanecer en Cristo, hermano, nos hace ser partícipes de esa comunión con Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Permanecer en Cristo nos lleva a producir mucho fruto. Nos lleva, hermano, a producir mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 5. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero, hermano, también permanecer en Cristo nos hace partícipes de su gracia. Filipenses 1:7. Y, hermano, todo esto nos ayuda a nosotros a mantenernos en esa relación con Cristo. Nos hace partícipes de su gracia. Permanecer en Cristo nos hace partícipes de su santidad, Hebreos 12:10, pero también permanecer en Cristo nos hace partícipes de su herencia con los santos en luz, Colosenses 1:12. Hermano, desistir es lo peor que nosotros podemos hacer. Dice el texto: permanece, permaneced, mantente firme, persiste. Porque, hermano, desistir es hacer todo lo contrario. Desistir es hacer todo lo contrario, hermano. Si usted no siente el deseo de estar en intimidad con Dios, si usted no siente el deseo de alimentarse en la palabra de Dios, si usted no siente el deseo de edificarse en la casa de Dios, hermano, es el momento en el que usted y yo necesitamos tomar la determinación de permanecer en Cristo. ¿Sabe? Cuando no nos mantenemos en intimidad con Dios,
Estamos desistiendo, estamos retrocediendo. Cuando usted y yo no nos alimentamos con la palabra de Dios, hermano, no estamos permaneciendo en la vida. Cuando, hermano, cuando usted y yo no nos edificamos al estar en la casa de Dios, estamos desistiendo. Por eso, hermano, cuando no hay el deseo, cuando no tenemos el deseo de estar en intimidad con Dios, cuando no tenemos el deseo de alimentarnos con la palabra de Dios, cuando no tenemos el deseo de edificarnos los unos a los otros, es el momento cuando debemos tomar la determinación de persistir en Cristo. Porque recuerde, separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Recuerde, el desanimado siempre se queda, pero el que persiste sigue avanzando. Hermano, nosotros necesitamos permanecer en Cristo. Hay muchos que se han apartado de Dios. Hay muchos que se han apartado de la iglesia. Se han apartado del compañerismo entre los creyentes. Pero hermano, usted y yo necesitamos seguir permaneciendo en Cristo. No solamente necesitamos hacer de Dios el centro de nuestra vida, sino que también, hermano, necesitamos permanecer en Cristo. Y algo más, hermano. Necesitamos ser cristianos de convicciones. Dice Deuteronomio capítulo 13, Deuteronomio capítulo 13, versículo 6, dice el texto: si te inclinare tu hermano, hijo de tu madre o hija, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Hermano, si el desánimo es un mal que se contagia, nosotros como cristianos necesitamos tener convicciones. ¿Cuán fácil es detractarnos de nuestras convicciones tan solo por el desánimo? ¿Cuán fácil es desistir de nuestras convicciones tan solo por el desánimo? Hermano, dice el texto, no consientas, ni prestes oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia, ni le encubrirás. ¿Sabe, hermano? Si nos vamos a fijar en la vida de otros, fíjese en sus resultados. Si nos vamos a fijar en la vida de otros, hermano, veamos los resultados de su vida cristiana, de la vida cristiana de la otra persona. Y si usted, hermano, cree que vale la pena imitarlo, hágalo. Si nos vamos a fijar en la vida de otros, es para imitar lo bueno y desechar lo malo.
Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 12, versículo 9, la segunda parte dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y al final de ese capítulo, del capítulo 12, termina este capítulo en el versículo 21 diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si nos vamos a fijar en la vida de los demás o en la vida de otros cristianos, que sea, hermano, para imitar lo bueno. Dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que tú ni tus padres conocisteis, dice el texto, no consientas, no prestes oído, no tengas misericordia de él, dice, ni lo encubras. Hermano, el desánimo fácilmente nos puede hacer cambiar de nuestras convicciones si no estamos firmes. Por eso, hermano, es necesario hacer de Dios el centro de nuestra vida. Es necesario, hermano, también seguir permaneciendo en Cristo. Si queremos ser cristianos de convicciones, viva por ellas. Si queremos ser cristianos de convicciones, hermano, viva por ellas. Si queremos ser cristianos de convicciones, hermano, necesitamos asumir actitudes de responsabilidad. Necesitamos asumir actitudes de responsabilidad, hermano. Si queremos ser cristianos de convicciones, involúcrese en el ministerio, donde el ministerio le demande disciplina, donde el ministerio le demande responsabilidad, donde el ministerio le demande puntualidad, pero sobre todo, hermano, donde el ministerio le traiga bienestar a su vida espiritual. Si queremos ser cristianos de convicciones, necesitamos, hermano, asumir actitudes de responsabilidad. Involúcrese en el ministerio donde le demande, donde a veces necesitamos trabajar bajo presión, donde haya responsabilidad, donde haya disciplina, donde haya puntualidad, pero sobre todo, hermano, donde haya bienestar en nuestra vida espiritual. Necesitamos ser cristianos de convicciones, y hermano, haciendo esto, poner a Dios en el centro de nuestra vida, al permanecer en Cristo, al tener convicciones, hermano, muy difícil será usted contagiado. Muy difícil, hermano, podríamos nosotros contraer el virus del desánimo que la vida muchas veces trae o que otros puedan contaminarle. Yo le decía, existen creyentes que viven con esa actitud, desanimados. Y podríamos pensar en muchas razones del por qué los creyentes se desaniman. Hermano, no sé si usted ha pasado por ese trance, pero algo que yo les puedo decir, sí, yo sí lo he pasado. Y no es nada agradable. Es cuando más, hermano, Satanás trabaja también en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Pero hermano, necesitamos mantenernos. Necesitamos, hermano, persistir. Es un mal que se contagia. Pero ¿sabe algo que necesitamos reconocer, usted y yo? Es que Dios no es el causante del desánimo. Jamás Dios va a ser el causante del desánimo. Pudieran existir muchas razones por el cual podríamos desanimarnos, pero Dios jamás va a ser la causa.
Dios jamás va a ser la causa. Así que si usted está atravesando por este momento, no le eche la culpa a Dios. Pero sabe, lo primero que hacemos es culpar a Dios porque nos alejamos de Él, porque dejamos de buscar intimidad con Dios, porque dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, porque dejamos de congregarnos en la casa de Dios. Dios jamás va a ser el causante del desánimo. Al contrario, hermano, Él nos alienta a través de su palabra para no contagiarnos con este virus. Dios no es el causante, al contrario, hermano, Dios nos alienta, Dios nos anima a no ser contagiados. ¿De qué manera, hermano? Permanezca en Cristo. Haga de Dios el centro de su vida. Sea un cristiano de convicciones. Dios nos da consejos para no caer en este mal. Así que, hermano, necesitamos apropiarnos de estos consejos, necesitamos protegernos de este mal, hermano. Porque cuando este mal, hermano, cae sobre la vida de un cristiano, a veces es más difícil que ese cristiano pueda levantarse. A veces es difícil. No estoy diciendo que sea imposible, pero a veces es difícil cuando uno que ha conocido a Cristo retrocede. Puedo mencionar muchos ejemplos de creyentes o de personas que tomaron una decisión por Cristo, pero vino el desánimo a su vida y ahorita no quieren saber nada de las cosas de Dios. Conocimos a este hombre en la iglesia, ahí en Chinam. Estaba en problemas en su familia. Buscó la ayuda y se le dio la ayuda espiritual. Y empezó, trajo a su esposa, en algunas ocasiones trajo a su hijo, pero él tan solo observaba lo que los miembros hacían. Y vio algo que no le gustó y se desanimó. Y recuerdo que el pastor varias ocasiones lo visitó, le habló y él dijo, no quiero saber nada de Dios ni de la iglesia. Se cerró por completo, por completo. Vino el desánimo a su vida. ¿Por qué? Él dio muchas razones, dio muchos nombres. Hermano, que nosotros no seamos los causantes de que alguien se desanime. No seamos los causantes, hermanos, de que alguien se desanime. Al contrario, hermano, nosotros debemos de ser de aliento a aquellos que están comenzando a caminar en la vida cristiana. No seamos nosotros de los que desanimamos a otros. Por eso yo le decía, si algunos lo han hecho, hermanos, nosotros necesitamos permanecer. Si algunos se han alejado, nosotros necesitamos mantenernos. Hermanos, si seguimos estos consejos, seremos de aquellos cristianos que desean seguir el camino del Evangelio, no importando los obstáculos que encuentren. Si nosotros, hermanos, seguimos estos consejos para no desanimarnos, seremos cristianos que verdaderamente desean encontrar el significado de sus vidas a través de Cristo. Si nosotros seguimos el consejo de Dios, seremos cristianos que no quieren y no están en la condición de sufrir las consecuencias por apartarse. Porque, hermano, apartarse de Dios
traerá consecuencias graves a nuestra vida. Yo creo que no estamos en el momento, y mucho menos en la condición para apartarnos de Dios y pagar las consecuencias. No estamos, hermano, ni en el tiempo, mucho menos. No sé si usted conoce a personas que se han alejado de Dios, se han alejado de la casa de Dios, aún se han alejado de los creyentes. No los juzgamos, no los juzgamos, pero hermano, alejarse de Dios trae consecuencias. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Fuera de Dios no hay bien. Apartados de Dios no hay bien. Pero hermano, seamos cristianos que verdaderamente deseamos encontrar el significado de nuestras vidas a través de Cristo. Seamos cristianos que no queremos y no estamos en la condición de sufrir las consecuencias por apartarnos. Pero también, hermanos, seamos cristianos que queremos, a pesar de todo, ser útiles al reino de Dios y ser bendecidos como nunca en nuestras vidas. Seamos de esos cristianos, de aliento para otros, de ánimo para otros. Seamos de esos cristianos, hermano, que a pesar de todo, queremos seguir siendo útiles para el reino de Dios. Queremos seguir siendo bendecidos como nunca en nuestras vidas. Hermano, pero ¿qué necesitamos hacer? Tome en cuenta esos 3 consejos. Haga de Dios el centro de sus vidas, el centro de su vida. Permanezca en Cristo y sea cristiano de convicción. Padre, en esta noche te agradecemos una vez más por tu palabra. Señor, tu palabra es cortante como espada de 2 filos y te ruego, Dios, que sea tu palabra quien haga el efecto en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque muchas veces el desánimo llega a nuestra vida, Señor, y nos alejamos de todo, de las cosas tuyas, Señor, y te pido, Señor, que seas tú quien obres en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y Señor, si hay algún hermano que en este momento está atravesando, Señor, este mal en su vida, te ruego, Señor, que tú le fortalezcas, que tu Espíritu Santo, Señor, le ayude, le guíe, para que, Señor, él pueda retomar el camino. Dios, tú conoces a esos hermanos que estuvieron algún día en esta iglesia, estuvieron sentados juntamente con nosotros, escuchando palabras tuyas, y que ahora, Señor, no los vemos. Señor, oramos por cada uno de ellos, para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo, quien haga la obra en sus vidas, Señor. No estamos en el tiempo para apartarnos, Señor, sino al contrario, Señor, necesitamos esforzarnos más y más en la vida cristiana para agradarte. Te ruego por cada familia en esta noche, Señor, sigue fortaleciendo su fe, sigue fortaleciendo, Señor, sus vidas, para que, Señor, este mal no caiga sobre ellos, Señor. Que seamos cristianos